Pasa de ser un simple mercenario a un héroe legendario con Assassin's Creed Odyssey, el nuevo título de la aclamada saga de Ubisoft en el que hoy se centra nuestro análisis. Assassin's Creed Odyssey es un título de acción y aventuras con tintes de RPG que se desarrolla sobre un enorme mundo abierto. En esta ocasión viajamos hasta la antigua Grecia con numerosas tareas a realizar, tanto principales como secundarias, combates divertidos, la posibilidad de acabar con enemigos utilizando el sigilo y el añadido de la toma de decisiones, que nos abren diferentes caminos en la trama principal. Como veis, es muy conservador respecto a lo visto en la pasada entrega, pero con una ambientación muy atractiva que nos invita a seguir jugando, y dos personajes entre los que elegir, Alexios o Cassandra, cuyo desarrollo es el mismo sea cual sea el que hayamos seleccionado. Su historia tiene lugar en la antigua Grecia en el año 431 a.C., poniéndonos en la piel de un espartano durante las guerras del Peloponeso, donde la Liga de Delos, liderada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta, se disputan el control de Grecia. Esto nos lleva a visitar algunas de las localizaciones más icónicas de Grecia, con los típicos conflictos políticos, sociales y económicos que dan lugar a diversos problemas, e incluso tendremos la ocasión de conocer algunos personajes históricos de la época. El argumento no está nada mal, destacando el fuerte carisma de nuestro protagonista y las decisiones que tomamos a lo largo de la aventura, que pueden llevarnos por diferentes caminos y desbloquear unas u otras misiones, resultando así bastante rejugable. Si bien hemos echado en falta un trasfondo con una mayor conexión con el resto de la saga, pero al menos resulta interesante poder ahondar en la cultura griega y su mitología, donde las posibilidades de las conversaciones hacen que nos sintamos más implicados, aunque también hay que decir que hay ciertos tramos del juego que claramente son de relleno para intentar alargar su duración artificialmente, rompiendo así con el ritmo de la trama. Los controles por su parte son muy similares a lo visto en la pasada entrega, con una combinación de ataques y habilidades que van en aumento según avanzamos en la aventura, haciendo que seamos como nuestro personaje pasa de ser un simple mercenario a todo un guerrero. También podemos llamar a Ícaro, el águila, para que tante el terreno y localizar a nuestro objetivo, o montar a caballo para recorrer largas distancias. En cuanto a los enemigos, hay bastante variedad y su dificultad está determinada por el número que aparece sobre su cabeza, haciendo que en ocasiones tengamos que realizar tareas secundarias si queremos ser rivales para ellos. Además, algunos mercenarios podrán seguirnos, apareciendo en pantalla unos cascos que indican el nivel de búsqueda que hay sobre nosotros, y para hacer que desaparezcan tenemos que asesinarlos o bien pagar un precio determinado. No aguantarás mucho más. Para adaptarse a la habilidad de cada jugador hay 4 niveles de dificultad: fácil, normal, difícil y pesadilla, así como la opción de activar el modo guiado, con marcadores en el mapa y los objetivos señalados, o el modo exploración, donde os toca investigar a fondo para descubrirlos por vosotros mismos. Al ganar combates y realizar misiones, conseguimos experiencia que nos permite subir de nivel para mejorar las estadísticas generales del protagonista y, en consecuencia, obtener puntos de habilidad que podemos invertir en 3 ramas diferentes: caza, combate y asesinato. Dichas habilidades pueden ser asignadas a los botones para usarlas cuando lo creamos necesario, siendo algunas realmente valiosas. A todo ello hay que sumarle el equipamiento, del que iréis consiguiendo varias piezas a lo largo de la aventura. Cada una tiene un nivel mínimo para ser equipada y características únicas, siendo todos los cambios visibles en nuestro personaje.
Otro elemento que vuelve en esta entrega son las batallas navales, aunque tienen un papel algo más secundario, son muy divertidas y espectaculares, pudiendo mejorar nuestro navío e incluso abordar otros para hacernos con sus pertenencias. No encontraréis demasiadas a lo largo de la historia principal, pero aquellos que disfruten con ellas tendrán a su disposición varias tareas secundarias. La mayor novedad viene dada por las batallas de conquista, que tras limpiar una región desbloquea un combate a gran escala entre montones de soldados. Es muy vistoso observar a todos enfrentándose entre sí, pero no veréis cambios notables en su jugabilidad respecto a otras peleas. Por otro lado, también tenéis unas misiones en las que debéis ir encontrando miembros de una secta tras seguir ciertas pistas, siendo realmente entretenido intentar dar con ellos y eliminarlos. En cuanto a su duración, la aventura principal ronda las 40 horas, aunque si queremos hacer todas las misiones y tareas secundarias puede irse fácilmente por encima de las 100. Lo malo es que la mayoría de ellas son un tanto simples y solo están para alargar la duración, aunque en general ofrecen recompensas interesantes que nos invitan a realizarlas. No andarán muy lejos. Parece que fueron por aquí hacia el bosque. Ya por último, el apartado gráfico del juego es muy bueno, destacando por encima de todo la increíble recreación de su mundo. Los personajes están bien modelados y animados, pero el nivel de detalle de los escenarios es apabullante, con localizaciones perfectamente reconocibles por los amantes de la cultura de la antigua Grecia, aunque al ser su mundo tan grande no está exento de algunos bugs, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados esta saga, pero que en general no empañan el gran resultado final. Mientras que en el apartado sonoro tenemos melodías que nos han gustado mucho, si bien no todas están al mismo nivel, abusando en ocasiones de las más destacadas. Los efectos por su parte están conseguidos y ayudan a meternos de lleno en la aventura. Además tenemos un estupendo doblaje en castellano, aunque al haber tantos personajes no todos alcanzan la calidad deseada. Como conclusión, Assassin's Creed Odyssey nos ha fascinado por su genial ambientación, los divertidos combates y un sistema de progresión muy satisfactorio, si bien hay detalles mejorables como la narración de la historia o misiones secundarias introducidas únicamente de relleno para alargar la vida del juego. Además, a pesar de añadir algunas mejoras, se siente muy continuista, pero en cualquier caso sigue siendo tan entretenido como siempre. En definitiva, el título que disfrutarán los seguidores de la franquicia y aquellos que busquen un buen juego de acción, aunque la corta diferencia de tiempo entre el lanzamiento de una entrega y otra hace que la saga no haya dado el salto de calidad que hubiésemos esperado.